Bueno, nuevamente muy buenos días con los que están nomás. Eh, pues a ver, la semana pasada estuvimos tratando muchos temas, igual que ustedes vieron que estuvimos casi 2 horas en clase, muy larga, yo creo que por eso quedaron tan cansados que no, que no se conectaron todos hoy. Vamos a tratar de que hoy no sea tan extenso, que hoy no nos demoremos tanto, porque pues siempre hay unas actividades que ustedes van a empezar a realizar y las actividades requieren mucho tiempo y soy consciente de ellos, entonces de hecho voy a hacerle una modificación a una de esas actividades para que no les quede tan difícil. Bueno, hoy vamos a ver lo que es ergonomía relacionada pues con el tema de pausas activas y vamos a ver, vamos a iniciar con el tema de reconocimiento del teclado, que es un tema de la parte de transcripción, que ustedes pueden ver pues en la matriz que yo les facilité. Dentro de la programación, pues debemos iniciar eso. ¿Por qué? Porque pues ya nos quedan faltando, terminamos hoy clase y nos quedan faltando solamente 3 encuentros. Estoy a la espera de que me dicen desde Confamiliar, porque pues yo había solicitado una clase práctica, o sea, 3 horas prácticas, como para revisar sobre todo el tema del uso del teclado, del puesto de trabajo, de poderles evaluar el desempeño en cuanto a eso, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Entonces estoy igual a la espera a ver qué me dicen, porque pues como ustedes saben, pues ya ahora el presidente dijo que la cuarentena se extiende hasta el 1 de julio, pero pues es una cuarentena muy extraña porque hay como 43 excepciones, entonces pues miremos a ver dentro de esas excepciones cómo se da pues lo del tema de las prácticas del instituto, que pues probablemente sí se dé, pero teniendo en cuenta pues como que todo el tema de, ¿de qué? El tema pues Bioseguridad. de Profe, le bioseguridad. pregunto, ¿esas clases prácticas son presenciales? Claro, claro, porque es que precisamente, por ejemplo, si yo voy a hacer una clase práctica con ustedes, es una sala de sistemas, y obviamente yo revisando, evaluando el desempeño de ustedes, entonces pues la idea es que sea presencial, pero la verdad eso fue hace días, creo que fue la semana pasada, que Viviana pues ahí no me comuniqué con Esmeralda, sino con Viviana, que es la de asistencia administrativa, y ella fue la que me preguntó, pero yo igual dentro del horario, yo mandé el grupo de ustedes, ¿sí? Porque como yo estoy casi que es solamente en asistencia solo con ustedes, pues es la diferencia. Entonces fue por eso. Bueno, como les decía, vamos a tratar de que sea muy concreto. Entonces, antes de iniciar con una presentación sobre pausas activas, dentro del módulo de gestión documental, como es un módulo que está basado en una competencia que se llama producir los documentos que se originen de la función administrativa, en ese módulo está la parte de ergonomía y de puesto de trabajo. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar mucho en el tema de puesto de trabajo, pero sí en la parte de ergonomía. Ustedes han visto seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Eso creo que es transversal a todos los módulos, ¿o no? No, profe, nosotros no Ustedes vemos no eso. ven esa seguridad, pero de pronto alguna vez Vimos han... un módulo similar que fue gestión del riesgo. Ah, Es bueno, muy es algo... similar, pues tiene algo que ver, pero no es enfocado Ah, a lo bueno, que es salud y seguridad en el trabajo como tal Buenos días. en una empresa. buenos días. Ah, bueno, pero listo, tiene algo que ver. ¿Y por qué lo traigo pues acá en este momento? Bueno, hay diferentes tipos de riesgo, ¿sí? Dentro de una empresa. Y pues hay riesgos, nosotros podemos ver riesgos a nivel ambiental, riesgos físicos, riesgos químicos. Bueno, no manejo pues así mucho el tema porque pues realmente no es mi especialidad, pero pues sí desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, en las empresas se levantan matrices de riesgo para crear los planes de contingencia ante cualquier riesgo que se pueda generar. Resulta que hay un riesgo que se llama el riesgo ergonómico. El riesgo ergonómico va muy relacionado es con la misma postura corporal, ¿sí? O sea, con el mismo cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en un lugar donde tengo que levantar cajas muy pesadas, entonces estoy teniendo un riesgo y es un riesgo que puede alterar mis articulaciones, mis músculos. De hecho, hay personas que cuando tienen que manejar este tipo de actividad mucho tiempo empieza a presentar desviaciones de columna.
¿sí? Entonces empieza a desviarse la columna, empieza a presentar dolores y eso se convierte a veces en enfermedades profesionales. Relacionado con el tema que estamos viendo, o sea, con el tema de gestión documental, que es basado en la producción de documentos, desde la parte desde el punto de vista del riesgo ergonómico, tiene que ver con la postura corporal que adoptamos al estar al frente de un equipo de cómputo elaborando una documentación o trabajando. Que de pronto ustedes, pues desde el programa que ustedes estén estudiando, no tengan que hacerlo mucho, pero que sí en determinadas ocasiones tendrán que ocupar algunas horas de su valioso tiempo en ello, ¿sí? Para realizar documentación o bueno, para sus trámites y sus cosas, y que de hecho en este momento que estamos viviendo este tema de la pandemia, pues de hecho muchas personas pasan muchas horas sentados al frente de una pantalla de un computador. Por ejemplo, ustedes ahorita que tienen que hacer todo de manera virtual, han visto que ocupa mucho tiempo y de hecho ahora con el tema del teletrabajo. Entonces, la postura corporal debe ser adecuada, ¿sí? Y deben de tenerse en cuenta diferentes pausas activas. ¿Para qué? Para que esa postura no termine afectando nuestros músculos y nuestras articulaciones. A nivel de oficinas o las personas que tienen que manejar mucho teclados, empiezan a presentar unos problemas de túnel del carpio. ¿Alguna vez han escuchado de esa enfermedad? Sí, en las manos. De eso nos Las puede hablar la muñecas. doctora. En las muñecas, entonces empieza a veces a deformarse los deditos, empieza a presentar muchos dolores y hay otros tipos de enfermedades también relacionadas también con las muñecas. Entonces, por eso se recomienda estar realizando pausas activas y pues tener cuidados especiales. Voy a compartirles una presentación sobre las pausas activas. Ya les comparto pantalla para que miremos pues cómo esa importancia de las pausas. Bueno, entonces, las pausas activas se deben, digamos, generar cuando se realizan actividades por más de 2 horas, o sea, una actividad repetitiva o estar en una misma posición por 2 horas. Se debe generar la pausa activa. ¿Para qué? Para prevenir la aparición de diferentes problemas en los grupos musculares y articulares, como se los mencionaba ahorita. Cuando estamos mucho tiempo, buenos días, cuando estamos mucho tiempo en una misma posición, digamos, estamos mucho tiempo sentados, las piernas no reciben la suficiente sangre, ¿cierto? No empieza a circular sangre. Entonces ustedes ven que empiezan a aparecer problemas que la persona dice es que me duele mis piernas, es que mire que se me hinchan o empiezan a aparecer venas varices y eso también cuando se está mucho tiempo de pie. Entonces la pausa activa no es decir, es que, como muchos lo piensan, no, es que es hacer unos minutos de rumboterapia en la empresa, ¿sí? O bueno, hacer zumba. No, no, no. La pausa activa no necesariamente tiene que ser una actividad de ese tipo, sino que es romper esa rutina, ¿sí? O sea, es cualquier actividad que haga que yo esté en movimiento. Entonces, se debe realizar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los músculos? Cuando los músculos permanecen estáticos, se acumulan ellos desechos tóxicos. Produce lo que llamamos la fatiga. Esa fatiga es como ese cansancio, es como empezamos a sentirnos como estresados también. Ustedes han visto que muchas veces uno siente como una tensión en el cuello y se siente tieso entre el cuello y los hombros, muy, muy duro allí. Y uno dice, es que tengo un estrés. Y realmente muchas veces eso no se produce porque una situación me esté alterando, sino por una posición que llevo yo haciendo mucho tiempo. Por ejemplo, a veces si uno se acuesta en la camita y se queda, digamos, duerme mal, uno se levanta con esa tensión. Esa fatiga y ese estrés se produce por esas posturas corporales.
Como les decía ahorita, en las piernas se produce, ¿por qué? Porque no hay una irrigación de sangre, ¿sí? No está circulando bien la sangre a través de las piernas y empiezan a presentarse dolores. Entonces, es más, muchas veces en las mismas articulaciones uno dice, me duele mucho las rodillas de estar todo el tiempo, la espalda, ¿sí? De ubicarse uno mal, de estar mal sentadito, entonces empieza a presentar esas dolencias y eso lo que genera es pereza en uno porque uno no va a rendir lo mismo en lo laboral, porque uno se va a sentir tan cansado que ya no quiere hacer las cosas y se siente desmotivado, porque todo eso va relacionado. A nivel de riesgos hay unos riesgos que son los riesgos psicosociales y crea uno no lo crea, el sentirse cansado y fatigado, eso repercute también en esa parte psicosocial, porque uno empieza a sentirse que no es capaz, uno se siente mal, se siente triste. Les comparto algo que me sucedió alguna vez en mi trabajo, hace unos años donde yo trabajaba, y yo empecé a sentir que tenía mucho sueño. Yo me sentía con sueño a toda hora, pero pues obviamente no es una enfermedad de tipo pues del tema de la postura, sino cómo influye eso en la parte psicosocial. Entonces yo sentía mucho sueño a toda hora. Entonces yo iba para el trabajo y a la hora que fuera, en la mañana, en la tarde, a la hora que fuera, yo me empezaba a dormir. A mí los ojos se me cerraban. Entonces cuando yo iba a dar clases, yo empezaba a sentirme como mareada y sentía sueño. Yo me sentía muy triste porque estaba acostumbrada a llevar una vida muy agitada y hacer demasiadas cosas desde la mañana muy temprano hasta la noche. Y ni siquiera podía ir ya al gimnasio, no podía hacer nada de esas actividades. Y eso me empezó a generar a mí como un estrés, me empezó a generar angustia, porque yo decía, es que, ¿qué me pasa? Yo no entiendo qué me está pasando, qué sucede dentro de mí, por qué me siento así. Entonces ya después de hacerme algunos análisis médicos, me di cuenta que estaba sufriendo de anemia y que eso era lo que me estaba generando ese malestar. Entonces, mire cómo una enfermedad en lo físico puede afectar también esa parte psicosocial. Lo mismo pasa cuando uno se siente agotado, se siente cansado porque está haciendo una labor repetitiva. Muchas veces nos pasa eso. Sí, que empezamos unas jornadas laborales desde muy temprano y terminamos muy tarde. Y entonces ya cuando terminamos la jornada laboral, nosotros decimos, no, yo lo único que quiero hacer es llegar a mi casa y acostarme y no más, ¿cierto? Y estamos allá en nuestra jornada laboral, pero no nos acordamos de hacer ejercicio. De hecho, muy pocos tenemos esos hábitos. ¿De qué? De por lo menos hacer unos minutos de ejercicio al día. Entonces, algunos van al gimnasio pues en su vida normal, pues ahora la excepción es esta. Pero entonces eso hace que las personas se vuelvan muy sedentarias y eso le está generando unos problemas que, digamos, a veces en el momento no se ven, pero con el paso del tiempo se van manifestando y se van convirtiendo en enfermedades profesionales. De hecho, muchas personas hasta los incapacitan, incluso de por vida, por la aparición de estas enfermedades, porque los imposibilitan o los incapacitan más bien para poder realizar cualquier actividad. ¿Quiénes deben realizar las pausas activas? Todas las personas que realicen una labor continua por 2 horas o más. Entonces están los oficinistas, los trabajadores de manufacturas y fábricas, los que trabajan en pie, en los almacenes, en las tiendas, bueno, entre otros, ¿sí? Miren en la imagen hay un ejemplo de cómo hacer las pausas activas sin necesidad de levantarse de la silla, ¿sí? Entonces, que yo puedo subir mis hombros y volverlos a bajar, puedo girar mi cuello de un lado hacia el otro o mover la cabeza de un lado al otro y de arriba hacia abajo, estirar mis brazos incluso en la silla hacia arriba, mover las piernas de arriba a abajo y realizar el estiramiento de mis manos hacia la punta de mis pies. Y allí estoy saliendo ya de esa rutina y estoy, digamos, ejercitando y, digamos, dándole movimiento a mis músculos para que ellos no se queden estáticos. Entonces, esta es una manera de realizar esas pausas activas también. Hay empresas que de pronto no facilitan el espacio para la pausa activa. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en una empresa una vez que fui a hacer un seguimiento y allá en todos los operarios, pues es una empresa de manufacturas, a una hora llegan los encargados pues de esa parte
digamos como de bienestar o de salud en el trabajo, porque pues eso está enfocado con el tema de talento humano, y les hacen la pausa activa, pero sí se las hacen con música. Entonces se levantan y hacen sus ejercicios con música y todo pues allí de lo que estén haciendo, porque son personas que se la pasan unas sentadas, pero la mayoría de los que trabajan en la parte de producción se lo pasan casi todo el tiempo de pie en una misma posición. Entonces, eso en muchas oficinas no lo hacen, pero pues ya está en uno mismo en realizar su pausa activa sin interferir con su trabajo ni con el trabajo de los demás y cuidar su salud. ¿Cuáles son los beneficios? Reducen la tensión muscular, previenen lesiones como espasmos musculares, disminuyen el estrés y la sensación de fatiga, mejoran la concentración y la atención, mejoran la postura. Eso sería pues lo que se refiere pues al tema de pausas activas. Es un tema obligatorio, es un tema obligatorio dentro del módulo. ¿Por qué? Porque, como les decía, está enfocado a lo que tiene que ver con la producción de documentos. Entonces, en la producción de documentos se debe pasar un buen tiempo sentado en un escritorio. De hecho, ahorita vamos a ver acá en este documento que están viendo, en un PDF que ya se lo subí, ya le subí este material a Q10 para que sepan. Entonces, esto también lo tienen ustedes allá para la actividad que vamos a hacer. Entonces, ya vamos a pasar a lo que es el reconocimiento del teclado. ¿Tienen alguna duda? Bueno, igual es un tema más como, por eso como más charladito, ¿cierto? Porque pues realmente, aunque no tengamos esa cultura de hacer las pausas activas, pues sí deberían realizarse. No, profe, así uno, pues así uno trate de tener la cultura de eso, pues por ejemplo en el caso de la empresa, en las prácticas que yo estoy haciendo, decidimos realizar y amarrarlo las actividades a las pausas activas. Pero entonces era como decía una compañera, listo, muy chévere las actividades que hacen, uno quiere participar porque en realidad ve que le disminuyen a uno el estrés, le quitan la atención, lo distraen a uno un rato, o sea, cambia uno verdaderamente de ambiente, se relaja. Pero pues la cara del jefe cuando lo vio a usted así como todo alegre, como todo, como que, uy, y es que usted no tiene nada más que hacer que está acá metido. O sea, eso siente uno. Entonces, yo digo, ¿qué gracia tiene la pausa activa si le va a generar es la atención de ver al jefe ahí haciéndole como la mala cara? Así como que brinden el espacio. Entonces es un tema un poquito complicado. Es que eso ellos, lo que pasa es que ellos deben de ser conscientes de las cosas. Además, miren, ¿por qué les hablaba de seguridad y salud en el trabajo? Porque es que hace unos años se volvieron obligatorios los COPAS, que son los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. O sea, eso ya en las empresas no es si quieren o no, es obligatorio. De hecho, o sea, desde más tiempo, yo recuerdo hace años que estuve trabajando en una empresa, la ARL realizaba visitas periódicas para mirar cómo se estaban generando todo ese tema pues de digamos, de la seguridad y salud en el trabajo, con el tema de la postura, de las recomendaciones para uno cuando estaba mucho tiempo en el escritorio y en la misma empresa. Mire, deben de conseguirle los descansapiés, Los cambios de ustedes los deben hacer puestos, o esto. sea, el Sí, mejoramiento de los puestos para evitar lesiones y exacto. todo eso. Exacto. Ahora el tema de las pausas activas, como les decía yo, no es que usted todos los días va a decir, es que voy a gastar tanto tiempo en la pausa activa. No es que la pausa activa sí se puede generar, pero como para no, digamos, no generar un tipo de tensión en nada, entonces uno lo que hace es que la pausa activa saca siquiera 2 minuticos de su tiempo en su mismo puesto de trabajo y hace una pausa activa muy sencilla, ¿sí? Así nomás, sin necesidad de complicarse. Entonces, es muy chévere. Por ejemplo, yo trabajaba en una universidad y pasaba el grupo de bienestar y estaba uno a veces en clase y pasaban a hacer pausas activas, pero se demoraban mucho. Entonces, eso sí producía, digamos que en lugar de parecerme bien, me parecía mal. ¿Por qué? Porque estaba uno perdiendo demasiado tiempo de clase para ello. Yo digo, no hay problema que se haga una pausa de 2 minutos, eso no hay problema. Y que ya uno sepa de que
todos los días se hace una hora si es que lo van a hacer a nivel general, como lo hacen en la empresa Crisaltex, que ellos cogen y hacen a nivel general su pausa activa, y allá es, o sea, ya no es si quiere o no quiere, allá todo el mundo participa. ¿Sí? Esa es la diferencia. Aquí hay empresas pequeñas que no, sencillamente el jefe no le interesa nada de eso, porque es que él no sabe. Porque es que muchos siguen mirando a los empleados como si fueran una máquina y no piensan en la parte de que ellos tienen necesidades, de que sienten, de que el empleado es un ser humano que necesita de varias cosas para poderse sentir motivado. Eso hace parte de la motivación también. De hecho, en procesos administrativos estábamos viendo el tema de motivación y eso aparece allí, o sea, todo eso es parte de gestión de talento humano. Pero uno, pues como empleado, digamos, desde la parte en la cual estemos dentro de una empresa, tener la conciencia que si en la empresa no van a cuidar de nosotros, nosotros sí tenemos que cuidar, y que si el empleador nos va a mirar mal por sacar 2 minutos de nuestro tiempo cada 2 o 3 horas para hacer nuestra pausa activa, pues ve, sencillamente nosotros debemos pensar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es que cuando uno se enferma y uno no puede seguir trabajando, uno no es indispensable en la empresa. ¿Qué hacen en las empresas? Consiguen nuevos empleados, ¿cierto? Obviamente uno tratar de ser muy responsable, porque es que uno mismo es la carta de presentación. Uno mismo con sus acciones, uno mismo con su trabajo, cómo rinda uno en su trabajo. Esa es la manera correcta de uno venderse, ¿sí? Bueno, entonces, igual en el material les queda un videíto, pues, de pausas activas, si quieren verlo, como otra manera de hacer pausas activas. Y vamos a ver ese reconocimiento del teclado porque, pues, básicamente sobre esto vamos a trabajar la presente semana. Entonces, en primer lugar, van a realizar un ejercicio muy sencillo que tiene que ver con esto, que es con sus manos, hacer un dibujo con sus manos, y ya esa tarea ya está habilitada en Q10. Y van a iniciar una serie de ejercicios de mecanografía, que se llaman ejercicios del teclado en los materiales que yo les puse. Van a hacer solo una parte esta semana, porque pues la otra semana la idea es que se terminen. De hecho, la próxima semana no nos veríamos mucho rato, simplemente nos veríamos un ratico como para aclarar dudas, mirar a ver cómo van, y ya, para que ustedes puedan terminar tranquilamente sin ningún inconveniente esa actividad. Bueno, entonces, el reconocimiento del teclado. Este teclado que están viendo ustedes en pantalla es un teclado de un computador de mesa, ¿sí? Ese computador es de mesa. Igual, pues, se asemeja mucho al teclado de un computador portátil. La diferencia radica en la parte del teclado numérico, porque el teclado numérico en el computador portátil no está ubicado a la derecha del teclado, sino que está solamente aquí, como lo ven ustedes. O sea, este no existe. Solamente existen estas teclitas de números debajo de las teclas de funciones. Entonces, el teclado pues es el medio por el que se introducen los datos al PC. Entonces, aquí vemos cómo vamos a ver y a conocer las teclas, más o menos pues el funcionamiento de ellas. Las que están enmarcadas en rojo son las teclas de funciones. Las que están en blanco son las teclas de control. Las que están en amarillo son las teclas de edición, las de verde son las teclas direccionales y en naranja están el teclado numérico. Las teclas de funciones está desde la F1 hasta la F12. Esas son órdenes dadas, pues digamos que a través de estas teclas de funciones se dan diferentes órdenes según el programa que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, dependiendo del programa, de hecho, por ejemplo, en software, sean software contable o software de servicio al cliente, ERPs o CRMs, digamos que hay algunos que tienen una funcionalidad, esas teclas. Por ejemplo, cuando maneja uno el Office básico en Excel, cuando uno da F2, uno entra a la celda sin necesidad de darle doble clic. Si yo combino otras teclas con ellas, voy a tener otras funciones adicionales. Ahora más adelante vamos a ver una de ellas. Las teclas de control del sistema. Está el escape, que permite salir o escaparse de los menús o cuadros de diálogos. Está el bloque de mayúsculas, que activa o desactiva la mayúscula sostenida.
Está mayúscula, que permite generar el segundo carácter de una tecla. Está control, que por sí sola no tiene ningún efecto y generalmente se usa en compañía de otra tecla. Entonces, a esa me refiero yo. Bueno, entonces cuando yo doy control C, yo copio, por ejemplo en Word o en Excel. Cuando doy control V, yo pego. Cuando doy control X, estoy dando una función que es cortar, ¿sí? Y control G, estoy guardando. Control P la conocen. ¿No conocen la control P? Para imprimir. Para imprimir. Exacto, para imprimir. Después es la funcionalidad que tienen. La tecla de Windows, que activa o desactiva el menú de inicio. La Alt, que es la alternante, que por sí sola activa o desactiva la barra de menú o una ventana, y también se puede usar con otras teclas. Por ejemplo, ahorita les decía de funciones. Cuando usamos cuando hablamos Alt, me disculpan, cuando usamos Alt F4, esperen un segundo, por favor. Cuando usamos Alt F4 es como si estuviéramos cerrando ventana. Guapa. Ya, bueno, ahora sí, otra vez les comparto pantalla. No me quería volver a grabar. Se había detenido el video. Bueno, entonces íbamos aquí en la alternante. Entonces yo les decía, cuando vemos al F4 es para cerrar ventanas. ¿Sí? Con Alt F4 cerramos. Alt GR es la alternativa gráfica y permite generar el tercer carácter de una tecla. Entonces, por ejemplo, en mi computador yo tengo la tecla tengo la Q y debajo tengo la arroba. O sea, la tengo es como segunda tecla, ¿sí? Como segundo carácter, perdón. Y yo le doy al GR y marco la Q para poder generar la arroba, pero hay computadores que tienen es el 2, la arroba, y arriba otro ¿qué? Y arriba tienen espérenme un segundito acá que mi niño, bueno, ya, qué pena con usted. Ya desde el oficio de mamá. Bueno, la tecla de alternativa gráfica, que permite generar el tercer carácter de una tecla, y entonces la ALGR, no sé si ustedes la tengan o con qué la usen. Bueno, es que a veces la arroba no sale con ALGR, sino que sale con AL 64, si se han fijado de pronto en algunos teclados. La tecla de contexto, que activa el menú emergente o de contexto. El retroceso, que permite borrar caracteres a la izquierda del cursor. Y ya pues tenemos las teclas de edición, que está la imprimir pantalla, que permite capturar o enviar portapapeles de Windows. Bloque de desplazamiento, que activa o desactiva el arrollamiento de texto. Que esta tecla pues ha ido perdiendo como funcionalidad en la aplicabilidad. De hecho, hay unos teclados que ya no la tienen. La pausa, que detiene temporalmente la ejecución de un programa, que esta tecla ha ido perdiendo funcionalidad. Y la inserción, que activa o desactiva la sobreescritura de texto. Y suprimir, que permite borrar caracteres a la derecha del cursor. Inicio, fin, avanzar página, retroceder página. Las teclas direccionales, cursoras o de navegación. El teclado numérico. Entonces, en el teclado numérico, como les decía, ahora en los computadores de mesa lo encontramos a la derecha. Entonces, está dividido por zonas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y por qué está dividido por zonas? Porque en el momento de la digitación se debe usar un dedo en específico para la digitación allí o para el uso de esos teclados. Aquí habla como un poquito acerca del término mecanografía, pues porque pues les he dicho que estamos en transcripción y está relacionado con digitación, pero pues realmente es mecanografía, que viene del griego mechané, que es mecánico, máquina, y de grafé, que es escritura. Entonces es el proceso de introducir texto en cualquier dispositivo,
que sea, por ejemplo, una máquina de escribir, un computador o una calculadora. Entonces, pues realmente nosotros desde este punto 2 y desde la parte de producción de documentos, que en el caso de usted se llama gestión documental, utilizamos las computadoras para ingresar, para registrar o para introducir el texto. Ya aquí vemos la posición correcta al sentarse. Cuando vamos a digitar, es tener las manos encorvadas ligeramente sobre el teclado, no es de poner todas las manos allí sobre el teclado fuertemente, sino ligeramente. Además, para evitarnos, primero, para facilitar la movilidad de nuestros dedos, y segundo, pues para evitarnos, digamos, dolencias o problemas en nuestras manos. Hay que sentarse con la espalda recta. Miren la silla que tiene acá en la imagen, una silla que, digamos, da perfectamente con la espalda de la persona. Mirar a la pantalla, no mirar al teclado, sino a la pantalla, y ojalá que la pantalla no esté por debajo, muy por debajo de nuestra vista, ni muy encima, sino que tenga un ángulo correcto para que yo pueda mirar así como lo muestra en la imagen, ¿sí? Y pues aquí dice que un pie más adelante que el otro, pero pues eso, digamos, eso no siempre es así, porque qué tal uno todo el día con un pie más adelante que el otro. Pues de hecho muchas oficinas usan los descansapiés para que uno pueda subir sus pies allí y estar descansando por un tiempo. Y aquí ya llegamos pues a la parte que nos interesa. Ustedes van a realizar un dibujo de sus manitos. Aquí ustedes van a ver que en este teclado, pues en todos no coincide, digamos, con el teclado que ustedes tengan en casa. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ubicar allá en sus casas sus manos en el teclado guía. ¿Cuál es el teclado guía? Estas teclas que ven acá, ¿sí? O sea, esta A, S, D, F, G, H, J, K, L, M, N. Ese es el teclado guía. Sobre ellas se ubican las manos, ¿sí? Lo que está en verde, bueno, y otra cosa, conocer el nombre de los dedos. Otra cosa, conocer el nombre de los dedos. El dedo más pequeñito es el meñique, después sigue el anular, medio corazón, el índice y el pulgar. ¿Sí? Conozca el nombre de sus deditos, porque cuando usted vaya a trabajar en el teclado, usted debe saber cuál es cada dedo y con qué dedo va a manejar las teclas. Lo que está en verde lo va a manejar con los dedos meñiques, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, ¿sí? Entonces aquí está, de hecho, las manitos marcadas con sus nombres. Lo que está en azul con su dedo anular, lo que está en naranja con el dedo en medio del corazón y lo que está en morado con el dedo índice. Rosado, que es la barra espaciadora, solamente con los dedos pulgares, cualquiera de los dos, ¿sí? Dependiendo, pues, cómo tenga ubicadas usted sus manos. Entonces, así como ven ustedes las manos, así las deben ubicar encima del teclado. Encorvados los deditos sobre esta zona, ¿sí? Aquí los encorva, o sea, desde ahí parte todo. Este es el teclado guía, o sea, encorvar los dedos sobre esta zona, aquí. Entonces parte desde este lado. Entonces uno los puede encorvar desde acá, ¿sí? Índice, medio, anular y meñique. Y ahí los ubica en este teclado guía. Y ya a partir de ahí, ya empieza hacia arriba a digitar, ¿sí? O sea, utilizar bien los dedos como son. Entonces, en primer lugar van a hacer esto. Entonces, ustedes van a mirar el teclado de su computador en lo posible y van a ubicar las teclas a las que les corresponde cada dedito. Y ese dibujo ustedes lo van a escanear y lo van a subir en PDF al Q10, que ya ahí queda la actividad. Lo importante es que ustedes reconozcan bien su teclado. ¿Por qué? Porque adicional, ya les voy a mostrar, voy a cerrar acá, tienen unos ejercicios que van a iniciar el día. ¿Podría ser más específica con eso, con esa actividad que dijo que quiere hacer? ¿Podría ser más específica, por Pues favor? ustedes, así como lo están viendo ahí en el documento, ustedes van a dibujar sus manos en una hoja. Van a hacer el dibujito de sus manos. Y van a colocar en cada dedo cuáles son las teclas
para, mejor dicho, cuáles son las teclas que manejan con cada dedo, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Profe, Bien. profe, si por ejemplo yo no tengo por acá donde escanear, ¿le puedo tomar una foto con el celular y subirla? Ah, no, porque debe ser en Joana, PDF. Igual hay Joana, pero es que hay igual una hay una aplicación. app que tiene, No, que es yo, para bueno, yo con celular escanear, tomé una foto y ya. se llama escáner algo. Y pues Ah, Cam sí, ya, Scanner, gracias. se llama Cam Scanner, Joana. O sea, Ah, gracias, tú profe. no el tienes loguito es como necesidad, verde. sí, tú no tienes necesidad de ir a escanear a ningún lado. Tú con tu celular lo puedes hacer. Descargas la aplicación Cam Scanner y es como si estuvieras tomando una foto. Entonces tomas la foto y lo bueno es porque te permite Ah, obligar, bueno. te permite girar, o sea, para que no te quede al revés, tú lo puedes recortar, lo puedes